Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado desde el Colegio de Geólogos. En esta ocasión hemos vuelto a invitar a Joan Martí, que ya vino invitado hace un mes para hablarnos del volcán de Islandia, pero en esta ocasión le hemos invitado para que nos hable cómo funciona, cómo está organizada las geociencias en el CSIC. Ha titulado su conferencia Presente y Futuro de las Geociencias en el CSIC. Le hemos invitado porque desde el pasado 30 de marzo tres organismos autónomos, tres OPIs, organismos de investigación de la Administración General del Estado, desaparecieron para pasar a integrarse dentro de la estructura de la Agencia Estatal del CSIC. Esta situación, la verdad, que no nos ha sorprendido porque estábamos avisados, pero desde luego cambian ya las reglas del juego de los que trabajamos en este centro y estamos seguros que van a cambiar nuestra forma de trabajar y de organizar nuestros trabajos de investigación. No solo en el Instituto Geológico y Minero de España, sino con los otros centros hay gente que trabaja en temas de geociencias y es por esto que nos interesa. Y es por esto que hemos invitado aquí a Joan Martí, sobre todo porque él, ahora contaré un poco más su currículum, pero él ha sido desde el pasado finales del mes de enero de 2020 el responsable de la temática estratégica en geociencias en el CSIC. Y es por eso que es el que nos puede alumbrar un poco más sobre estos temas, nos puede iluminar. Y sobre todo, porque también es colegiado, y por eso tenemos confianza y por eso le pedimos el favor, ¿no? Joan Martí es el director, en estos momentos es el director del Geociencias Barcelona, que es con el anagrama Geo3BCN, que es el artista antes conocido como Instituto Jaume Almera de Ciencias de la Tierra, y porque también nos ha contado antes un poco por qué el motivo de que cambiaran el nombre. Joan, bueno, ya te digo, Joan Martí, por favor, cuéntanos cómo funciona, porque a la investigación, porque estamos todos los que trabajamos, todos los geólogos sobre todo, que trabajamos en el Instituto Geológico y en otros centros, y también gente vinculada con nosotros, de empresas, pues nos encontramos ahora bastante desorientados. Bueno, voy a leer un poco el currículum de Joan Martí. Es colegiado de nuestra institución, pero además es doctor en geología, es profesor de investigación en el CSIC y director de Geociencias Barcelona. Es especialista en vulcanología física y riesgo volcánico. Es secretario de la sección de riesgo volcánico de la European Geosciences Union entre 2004 y 2007 y secretario general de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior de 2007 a 2015. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Unión de Geodesia y Geofísica de 2007 a 2015. Secretario de la sección de vulcanología de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica de 2010 a 2020. Asesor científico de la Comisión Europea en materia de riesgos naturales para el 7º programa marco. Exdirector del curso internacional de vulcanología y geofísica volcánica de la UNESCO, etc. Exdirector del curso internacional de vulcanología de los Andes Centrales. Editor jefe del Journal of Volcanology and Geothermal Research del Sevier, de 2007 a 2019. Director del curso internacional de vulcanología de la Universidad de Girona, desde 2011. Editor asociado a la revista Natural Hazards and Earth Science Studies, de 2004 a 2012. Editor asociado a la revista Minerals, desde 2019. Presidente de la UGG, Geophysical Risk Commission, de 2015 a 2018, y coeditor de los libros Volcanoes and the Environment de la Cambridge University Press, Caldera Volcanism y la Garrocha Volcanic Field, Example of Sustainable Volcanic Landscape Management, de Springer, del Caldera Systems, Jolín de Cambridge University Press, que está en preparación, y director de 28 tesis doctorales, y también es autor de más de 270 trabajos científicos. Es miembro de la Academia Europea desde agosto de 2014, Honorary Fellow de la IUGG, que es la Comisión de Geodesia y Geofísica Internacional, y también es vocal de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica desde el año 2020. Desde luego tienes un currículum, Joan, impresionante. Y ahora te damos paso, por favor. El presente y futuro de las geociencias en el CSIC. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, pues tal como me comentaste un día, pues yo os voy a explicar un poco la situación de las geociencias en el CSIC, para que tengáis un poquito más de conocimiento de lo que hacemos nosotros ahí dentro, y supongo que esto, digamos, os podrá orientar un poquito sobre
cómo pueden ir las cosas a partir de ahora a los que venís de estas OPIs que se han integrado en el CSIC. Yo no puedo hablar de la parte formal, de la parte administrativa, porque la desconozco. Es decir, yo no tengo conocimiento sobre cuáles son los formalismos que van a controlar esa integración de vuestros institutos, de vuestros centros, de vuestros organismos en el CSIC. Por tanto, aquí poco os puedo decir. Pero sí os puedo explicar lo que son las geociencias en nuestro ámbito, cómo lo llevamos en el día a día, qué hacemos y qué es lo que proponemos hacer de cara al futuro. Porque justamente en este año de pandemia hemos estado revisando todo lo que ha sido lo que eran las geociencias en el CSIC, viendo un poquito cuáles son las líneas futuras que deberíamos estar siguiendo y hemos hecho un poco de reflexión sobre ese tema. También debo decir que voy a hablar sobre geociencias. ¿Por qué no hablo de ciencias de la Tierra? Porque las ciencias de la Tierra para mí incluyen otros campos también, además de las geociencias, como son el estudio de la atmósfera, el estudio de las superficies, digamos, de los océanos, mares, etcétera, la oceanografía, y por tanto, digamos, habría aspectos que no están estrictamente dentro de lo que sigue las geociencias, no la Tierra sólida. Entonces, yo me refería a las geociencias en tierra, geociencias en mar, pero básicamente tierra sólida. Muy bien, pues vamos a empezar con esta presentación. La distribución de la investigación en general en el CSIC hasta noviembre de 2018 funcionaba dividida por una serie de áreas de conocimiento. Ya sabéis que el CSIC, que es una institución, quizá la institución más importante de investigación que hay en España, tiene del orden de los 10 o 11.000 investigadores o personas que trabajan allí, con 3.000 y pico, casi 4.000 investigadores, y entonces cubre todas las áreas del conocimiento, ¿no? Entonces había una serie de 8 áreas científico-temáticas hasta noviembre del 2018, y como podéis ver, pues estas áreas incluían ciencias y tecnologías químicas, ciencias sociales, alimentos, materia, ciencias y tecnologías físicas, ciencias agrarias, recursos naturales, que es donde estamos nosotros, las geociencias, y también biología y biomedicina, ¿no? A partir de noviembre del 2018 pasamos a tener solo 3 áreas globales, y es una cosa un poco sorprendente, sobre todo para personas que estamos en las geociencias, ¿no? Porque estas áreas globales quedan en área global de materia, área global de sociedad y área global de vida. Y nosotros estamos justo en el área global de vida. Y es una cosa un poco, para muchos de nosotros, digamos, tiene poco sentido, porque las geociencias son más transversales sobre todas esas áreas. Hay un poquito de todo, en cada una hay un poco de geociencias, ¿no? Entonces, pero bueno, de momento es así como funciona y de momento es lo que tenemos. Por tanto, nosotros pertenecemos a esa área global de vida, donde hay distintas coordinadores y coordinadoras adjuntos, y en este caso nosotros tenemos a Blas Valero Garcés, que muchos de vosotros conoceréis, y que es el responsable de la parte, digamos, de geociencias dentro de esta área global de vida, ¿no? Es una área inmensa de conocimiento, donde hay muchos tipos de especialidades y muchos investigadores que trabajan aquí, ¿no? Las geociencias de CSIC. Las geociencias de CSIC, básicamente hay 3 centros de geociencias exclusivos, o sea, que se dedican exclusivamente a lo que son geociencias, o si queréis un poquito más ampliamente, ciencias de la Tierra, pero básicamente geociencias, que son el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que está en Granada, el IGEO, que es el Instituto de Geociencias que está en Madrid, y nuestro instituto, que está en Barcelona, antes que lo conocíamos como Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Olmera, pero que desde que yo tomé la coordinación lo hemos hecho un cambio bastante radical en ese centro, e incluso hemos cambiado el nombre y ahora es Geociencias Barcelona. Aparte de estos 3 centros exclusivos de geociencias, el CSIC tiene otros centros, o muchos otros centros, hay 120 centros realmente o institutos en el CSIC, y dentro de estos 120 pues hay algunos que tienen departamentos o secciones de geociencias. Entre ellos está el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aquí en Madrid, el Centro de Astrobiología,
el IPEN, que es este Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, el IDAEA también en Barcelona, el INNA, que está en La Laguna, y esta estación de zonas áridas que está en Almería, que también tiene geólogos, o tenía al menos geólogos trabajando allí, ¿no? Entonces, digamos, este sería un poco a nivel de institutos, de centros, cómo estamos distribuidos nosotros. Estos centros no hay ninguna especialidad que los caracterice, es decir, en principio los tres centros de geociencias, todos ellos, digamos, trabajan o cubren muchas áreas distintas dentro de las geociencias, o sea, no es que el Instituto de Granada haga una cosa distinta de lo que hace el de Madrid y distinta de lo que hace el de Barcelona, sino que más o menos hay, digamos, solapamiento en cuanto a las especialidades que se cubren en cada uno de estos centros, incluso en alguno de estos departamentos que hay en estos otros centros. Y es una de las razones por las cuales en Barcelona decidimos centrarnos en una temática, en unas temáticas mucho más concretas, ¿no? Entonces, digamos, de lo que hacíamos antes, que más o menos también cubríamos un poco todo, ahora el nuevo instituto, por eso es el 3 que veis aquí, tiene básicamente tres retos principales, tres objetivos científicos principales, que son la geodinámica global, la relación con los riesgos geofísicos o naturales, digamos, volcanes, terremotos, deslizamientos y tsunamis, y los recursos geológicos, tanto minerales como energéticos. Esto es lo que hacemos ahora en nuestro instituto en Barcelona. Y si hay otras disciplinas dentro de las geociencias, pues bueno, eso, digamos, podemos colaborar, pero ya no son objetivos que cubramos nosotros, ¿no? Mientras que los otros institutos, pues bueno, más o menos tienen un poco, digamos, un poco de todo. Y esto es un poco como funciona el CSIC. Porque el CSIC, básicamente, ya sabéis que bueno, una de las ventajas que tenemos es que cada uno es dueño de sí mismo, define su investigación, se la plantea, la puede realizar sin más problemas, a veces incluso sin colaboración con otros miembros del CSIC, y pues bueno, digamos, se va trabajando y se va haciendo, ¿no? En los últimos años se está intentando incentivar la colaboración, incentivar el trabajar con otros centros, otros institutos, otros miembros de tu propio instituto, es decir, digamos, hay una serie de incentivos en esa línea, pero aún así hay una inercia muy importante, difícil de cambiar, que es bueno, digamos que prácticamente en muchas ocasiones acabamos siendo cada persona un grupo, ¿no? Eso es un poco, digamos, una realidad que sí se ve, en el CSIC, pero que se está intentando que se cambie, ¿no? Para pasar a un planteamiento mucho más moderno y mucho más efectivo. La financiación que nosotros tenemos es una financiación, bueno, pública o privada. Básicamente la pública la tenemos concentrada en lo que es el Plan Nacional de I+D, los programas marco de la Unión Europea y algunas otras convocatorias a las que a veces podemos acceder, pero también, digamos, convocatorias públicas, tanto nacionales como internacionales. Y como privada, pues tenemos contratos con empresas de muy diversa índole, contratos con empresas multinacionales, empresas pequeñas. En nuestro instituto durante muchos años hemos trabajado con contratos muy grandes con empresas de petróleo, empresas mineras. Bueno, estas cosas con la crisis han ido variando, pero era una fuente de financiación importante y también en otros centros del CSIC. Lo que el CSIC aporta a esta investigación en general, pero en concreto también las geociencias, es el sueldo de los funcionarios, o sea, digamos, esto en teoría, bueno, lo paga la Administración Central, pero es lo que nos pide el CSIC, y después una parte del funcionamiento y mantenimiento de los centros, es decir, el día a día, el poder abrir la puerta, poder limpiar, poder encender la luz, tener calefacción en invierno, aire acondicionado en verano. Aquí hay una parte, digamos, de financiación que viene del CSIC, pero que hay que complementar con parte de los overheads de los proyectos que nosotros traemos. Es decir, de este dinero que nosotros conseguimos aquí, el CSIC se queda una cantidad fija, que no recuerdo ahora si es un 23% o por ahí, y de este 23% tiene una pequeña parte y lo demás lo devuelve al instituto
pero en forma de infraestructura. Es decir, ya es un dinero que no revierte otra vez al proyecto, sino que queda, digamos, a disposición de la dirección del instituto para poder complementar ese funcionamiento y mantenimiento de los centros. Por tanto, lo que decíamos, ¿no? El CSIC no es un servicio, como es el caso del INME, por ejemplo, y por tanto, pues toda la financiación es financiación relacionada con investigación científica, ya sea financiación pública, financiación privada y nada más. Es decir, el CSIC como tal no aporta ningún tipo de financiación adicional no sé, que podría ser, yo que sé, proyectos propios del CSIC o algo así, pues esto no existe, o al menos no ha existido hasta ahora. Desde que yo estoy en el CSIC, o sea, estoy hablando de 36 años, un poquito más, nunca, que yo recuerde, habíamos tenido una reunión a nivel de geociencias en general del CSIC, ¿no? Para poder hablar de temas de interés común, ¿no? La primera que se tuvo fue el 25 de enero del 2020, lo hicimos en Madrid, donde vinieron representantes de la mayoría de los centros y esos departamentos que están en otros centros, digamos, con intereses en las geociencias, e hicimos un poco de repaso de lo que era la situación actual, pero sobre todo pensando en cómo organizarnos de cara al futuro. Y la razón de esa reunión fue porque el CSIC estaba organizando su plan estratégico, su próximo plan estratégico, y estaba definiendo una serie de áreas temáticas, una serie digamos, de líneas temáticas esenciales entre las cuales no entraban las geociencias. Las geociencias habían desaparecido. En un momento determinado había 12 temáticas estratégicas y ninguna de ellas tenía que ver mucho ni nada con las geociencias, ¿vale? Entonces, digamos, nosotros, bueno, nos juntamos para ver si había alguna opción de poder resolver ese problema, ¿no? Y que las geociencias ya que entrasen, ¿no? en esa visión de futuro que tenía el CSIC. Evidentemente las razones eran muy simples, o sea, la investigación en geociencias ya sabemos todos que tiene por objetivo comprender la historia y evolución de nuestro planeta, ¿vale? Y su interacción con otros sistemas como la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera, y por lo tanto son fundamentales e imprescindibles para resolver los retos y desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. Estamos hablando de una sociedad que quiere ser cada vez más segura y más sostenible, pues bueno, sin geociencias no sé dónde va a ir esta sociedad. Entonces, este era un punto, digamos, a poner en claro a quienes nos dirigen en el CSIC para que entendiesen que las geociencias tenían que entrar, ¿no? También pensábamos que la orientación actual de las geociencias tenía que cambiar un poco, es decir, hay que hacerlas más aplicadas a la sociedad. Es decir, no es tanto ya hacer investigación por hacerla y hacer nuestras geologías de campo y nuestros mapas porque nos interesa y nos gusta, sino darle un enfoque social claro. Es decir, que la propia sociedad demande esa investigación en geociencias. Es decir, hay todo un tema relacionado con los riesgos, hay un tema relacionado con los recursos, hay un tema relacionado con el propio cambio global. Las geociencias aquí, el tema de la exploración planetaria, todo eso necesita de las geociencias. Si no, lo tenemos, digamos que no nos estamos dando cuenta de la realidad. Y lo mismo ocurre con estos 17 objetivos o 16 objetivos del desarrollo sostenible que se han definido por parte de la ONU en el sentido de que las geociencias también entran, aunque digamos en muchos de estos objetivos sin geociencias no se van a desarrollar, ¿no? Entonces, digamos, hicimos este análisis que nos llevó a darnos cuenta de que las geociencias en el CSIC estaban claramente infravaloradas. Estamos ahora metidos en esa área de vida que para nosotros es una cosa que no acabamos de entender mucho. Los desafíos científicos que se planteaba el CSIC no tenían muy en cuenta, a pesar de hablar mucho de la sociedad moderna, de lo que le hace falta, etcétera, etcétera, pero no tenía mucho en cuenta lo que era las geociencias, ¿no? Como tales. Y evidentemente, claro, el resultado de esto, pues consideramos que era un error no haber previsto una temática específica sobre el sistema Tierra
dentro de ese plan estratégico que se estaba definiendo, ¿no? En concreto, nosotros en esa reunión pues quedamos en juntarnos, en aunar esfuerzos, en insistir en los niveles de importancia de las geociencias, en revisar a nivel internacional las tendencias y acciones, líneas de actuación que habría que seguir, o sea, para realmente no quedar descolgados de lo que se está haciendo en otros lugares, y a partir de ahí exigir, evidentemente, la presencia de una temática de geociencias en las temáticas estratégicas del CSIC, ¿no? Y además, demostrando que esa temática pues, va a tener relación con muchas de las otras temáticas que así estaban definidas ahí dentro, ¿no? Pero que no se tenía en cuenta ese aspecto. En concreto, nosotros proponíamos que hubiese esa temática de geociencias, lo que llamábamos ahí tierra sólida, para estudiar, bueno, hay una serie de aspectos que considerábamos fundamentales que habría que tener en cuenta, y que las temáticas que ya estaban aprobadas, pues nos dábamos cuenta que nosotros entrábamos directamente en relación con muchas de ellas, es decir, que éramos esenciales para la resolución de otras temáticas, como por ejemplo la 1, que es nuevas bases para una sociedad globalizada sostenible. ¿Cómo vas a hacer esto si no hay gestión de los residuos? De gestión de los riesgos, la conservación del patrimonio geológico, etcétera. La temática 7, que es impacto del cambio global. Cómo también vas a entender el cambio global sin la afectación a multirriesgos, la geodinámica, cuál es la influencia de la geodinámica en el cambio global, que a pesar de todo la tiene. También el tema de las energías, pues yo creo que nosotros tenemos algo que decir. En fin, había una serie de aspectos importantes en otras temáticas que creíamos claramente que no se podían abordar sin nuestra contribución. Y además, ya la propuesta que habían hecho, y por eso separo geociencias, había ciencias de la Tierra, porque por parte de los centros de ciencias del mar se había hecho ya una propuesta, aunque no estaba aprobada en ese momento, sobre una temática de océanos, ¿vale? Y la temática de océanos, lógicamente, tenía que incluir pues, geofísica y geología marina, riesgos naturales originados en el mar, recursos naturales, etc. Bueno, pues esto fue el que, digamos, este sería el resumen que tuvimos de esta reunión. Y a raíz de aquí, pues conseguimos finalmente, a base de, bueno, yo tomé el encargo de hacer esta propuesta al CSIC, también de desarrollarla, o sea, no solamente era hacer una propuesta de, oye, tener que meter las geociencias aquí dentro, sino que había que desarrollar y explicar muy bien el porqué, con lo cual empezamos, yo me encargué de esta parte, junto a María Charco de Ligeo, y nosotros como coordinadores contactamos con una serie de personas, de colegas, de compañeros y compañeras de otros centros e institutos, que los fuimos pidiendo ayuda para poder ir desarrollando los distintos retos, distintos objetivos que creíamos debíamos incluir en una temática de geociencias, ¿vale? Y finalmente conseguimos que esa temática saliese aprobada con número 14, o sea, la última de las temáticas que se han incluido, y con este título de Dynamic Earth, Proving the Past, Assessing the Present and Preparing for the Future, ¿no? O sea, esta es un poco, digamos, la idea nuestra de lo que habría que hacer aquí. Y en esa preparación de esa temática, que es lo que en cierta forma debería guiar la investigación en geociencias en los próximos años, pues han colaborado un montón de personas y todos los grupos en realidad del CSIC que se dedican a las geociencias, digamos, de una forma más o menos intensa. Todos han contribuido a mejorar el primer escrito que fabricamos en el sentido y a ir, digamos, poniendo un poco la visión distinta de cada uno respecto a lo que pensamos que se debería hacer, ¿vale? Yo pienso que ahora este trabajo que se hizo, pues evidentemente con la entrada del INME, con la entrada del IO, básicamente, en el CSIC debería revisarse o debería tenerse en cuenta pues, la opinión de vuestra, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo que se ha hecho es suficientemente general en el sentido de identificar bien
los problemas, o sea, de demostrar por qué son importantes las geociencias, que es un poco lo que intenta hacer este diagrama que hay aquí, y el explicar el por qué son fundamentales, ¿no? Yo creo que son fundamentales. Nosotros, como geólogos, la mayoría de nosotros, yo creo que entendemos perfectamente cuál es la necesidad de las geociencias en la sociedad moderna, cuál es la necesidad, ya sea como servicio, ya sea como investigación, de avanzar en geociencias, y por tanto yo creo que eso, digamos, no hace falta comentarlo más, ¿no? A raíz de este convencimiento que tenemos, pues este fue un poco la propuesta, ¿no? La propuesta, aquí a la izquierda tenéis lo que serían los objetivos principales de esta temática de geociencias, y aquí a la derecha sería un poco la interrelación que tendría nuestra temática con otras temáticas ya aprobadas también dentro de ese plan estratégico que digamos que se ha propuesto para los próximos años, ¿no? Entonces, nuestras temáticas u objetivos o retos principales serían, evidentemente, avanzar en comprender la estructura y dinámica de la Tierra, como planeta, ¿no? El tener también, digamos, avanzar en el conocimiento de lo que es los posibles recursos energéticos y minerales que tenemos, de manera, digamos, que los podamos explorar, evidentemente, y sobre todo explotar de manera sostenible, para que también podamos intervenir en lo que ahora llamamos o se llama la transición energética, ¿no? Otro aspecto, evidentemente, es hacer una aproximación a los peligros y los riesgos de origen geológico, pero desde una perspectiva de multipeligros. Es decir, hoy en día ese tipo de aproximaciones ya no se pueden hacer pensando solamente, pues, en inundaciones, por un lado, sin tener en cuenta que las inundaciones pueden desencadenar deslizamientos, que los deslizamientos pueden desencadenar erupciones, que las erupciones pueden desencadenar terremotos, que los terremotos pueden desencadenar tsunamis. O sea, hay que darle una aproximación mucho más moderna, mucho más realista a ese problema. Por eso hablamos de multi-hazard. Otro aspecto importantísimo es que debemos entender la historia pasada para prepararnos para ese cambio que parece que estamos viendo ahora, ese cambio global. ¿Qué parte de ese cambio es, o sea, realmente, qué es antrópica, qué parte de ese cambio es natural? Es decir, ¿cuál es la contribución que la propia Tierra, digamos, está ejerciendo sobre ese cambio, ya que tenemos evidencias de que cambios globales han existido en otras épocas donde todavía el hombre no había aparecido? Pues bueno, conocer esto también es importante. Es muy importante también el tener control de la calidad ambiental, y es otro aspecto que las geociencias tienen que contribuir. También tenemos que contribuir a un aspecto que cada vez se le da más importancia, que es esta, digamos, exploración planetaria o extraterrestre, por decirlo de alguna manera, y a nosotros nos interesa buscar análogos de fuera para poder entender nuestro sistema aquí. Es decir, cualquier avance que hagamos en la exploración planetaria o de otros lugares en el universo, pues a nosotros nos puede servir para entender cómo nuestro planeta ha evolucionado y cómo funciona actualmente, ¿no? Y otro aspecto final, que no menos importante, pero que pusimos al final, es justamente el patrimonio geológico, su conocimiento y su conservación. Esto es fundamental. Y en cuanto a la interacción con otras temáticas, pues los veis aquí, sería, digamos, una serie de interacciones claras, lo he comentado antes, con el origen de la vida, con el tema de una sociedad sostenible, con también incluso a nivel de proceso digital y información compleja. Toda la información referente a nuestro planeta tiene que ser también procesada, tiene que entrar aquí dentro. No podemos solamente considerar esa información biológica o de pandemias o estas cosas que nos interesan ahora, sino que también hay que empezar a trabajar la información propia nuestra, ¿no? O sea, todas esas técnicas modernas de inteligencia artificial, de big data, de data mining, todo eso tiene que también aplicar a las geociencias para hacerlas progresar en la misma medida, ¿no?
El tema de la exploración y la colonización del espacio, evidentemente allí también hay que estar, hay que contribuir. Los océanos también. Y el tema de la energía limpia y eficiente, en el sentido de que es también otro aspecto en el cual el conocimiento de las geociencias es básico, ¿no? Entonces, en ese, digamos, preparación de esa temática, pues lógicamente desarrollamos cada una de esos objetivos, de esos 7 objetivos que habíamos incluido de manera un poquito más extensa. Aquí tenéis el desarrollo del primer objetivo, es entender mejor la dinámica de la estructura y la dinámica de la Tierra sólida y, sobre todo, relacionar a esa dinámica los procesos que ocurren. Es decir, no pensar que un proceso de formación de montaña, un proceso de un terremoto, un volcán, son procesos aislados, están asociados claramente a la dinámica del planeta. Es decir, no son procesos al azar, sino que son procesos que están claramente controlados por cómo actúa, cómo se mueve la Tierra, ¿no? A nivel interno. Cada vez estamos descubriendo más conexiones en todo eso, a nivel global. O sea, estamos descubriendo ahora que cuando hay más volcanes hay menos terremotos y a la inversa, ¿no? O sea, eso es una relación global a nivel de reparto de energía. O sea, este tipo de cosas hay que entenderlas mejor para poder comprender cuál puede ser nuestra evolución futura, ¿no? Entonces, es un tema importante. Los temas, digamos, más propios de cada uno de los procesos geodinámicos también hay que entenderlo y, de hecho, en ese sentido hay muchas iniciativas a nivel internacional que están fomentando esa investigación. Desde el punto de vista de los recursos, pues evidentemente hay que empezar a generar, digamos, sistemas de exploración más efectivos y también a poder trabajar o sea, que esos sistemas de exploración se complementen o sirvan para, de alguna manera, orientar sobre posibles sistemas de explotación que sean más sostenibles, que sean más razonables y que permitan, digamos, garantizar que esos recursos se van a tener el día de mañana, ¿no? Tanto recursos minerales como recursos energéticos, etc. Y también, otro aspecto muy importante es que esa información se empieza a trabajar desde un punto de vista de una aproximación conceptual y de tratamiento de datos más efectiva y más moderna. O sea, todo ese aspecto de la inteligencia artificial que comentaba antes, Big Data, Machine Learning, etcétera, todo tiene que aplicarse a este concepto de la exploración de los recursos geológicos. Eso yo creo que es fundamental. Y también entender dentro de esto cómo se forman estos recursos, es decir, cuál es la génesis, cuáles son los procesos que ayudan a nivel, repito, relacionándolo con una geodinámica global, cómo se relacionan estos procesos de formación de recursos, porque eso nos puede dar pautas que quizá hasta ahora no habíamos tenido en cuenta para exploración de nuevos recursos que evidentemente cada vez vamos a necesitar más. O sea, es un problema de la evolución de la sociedad moderna, del hecho de aumentar muchísimo el número de pobladores de nuestro planeta y evidentemente eso pues es un tema que hay que tener en cuenta. El tema de los riesgos lo he comentado antes, o sea, hay que aproximarse desde una perspectiva multipeligro. Ya no nos sirve mucho trabajar cada peligro como cosa individual, porque además hay una serie de aspectos que son comunes a todos ellos, sobre todo a nivel de metodologías de trabajo. Cuando hacemos peligrosidad volcánica no es muy distinta que hacer la peligrosidad de los deslizamientos o la peligrosidad de terremotos. Las metodologías son muy parecidas, aparte del hecho de que esos procesos se pueden dar en cadena, se pueden dar concatenados y por tanto hay que entenderlos de manera más global, ¿no? Es otro aspecto importante que requiere una reflexión a fondo de cómo hay que abordar esos problemas. Por tanto, es otro de los retos que hemos puesto en esta temática de geociencias. Y bueno, y sobre todo, digamos, intentando trabajar en ese aspecto, ¿no? Que es la reducción del riesgo. Es decir, nosotros podemos desde las geociencias contribuir
a la reducción del riesgo? Pues la respuesta es sí, si somos capaces de aplicar lo que nosotros conocemos para determinar con exactitud lo que es la peligrosidad, ¿vale? La peligrosidad es un concepto que va justamente, es el concepto inicial antes de pasar a poder evaluar el riesgo y, por tanto, poder tomar las medidas para reducirlo y anticiparse a estos fenómenos. Y esto es un aspecto que se tiene que hacer en muchos casos. O sea, hay peligros que no son directamente geológicos, por decirlo de alguna manera, pero hay muchos que sí lo son. Y, por tanto, hay que conocerlos y esa es la aportación que hacemos desde las geociencias. El tema del cambio global es evidente y claro. O sea, nosotros, el registro geológico es el que nos da las pautas para entender nuestro presente y nuestro futuro. Y esto es importante, pues, conservarlo, mantenerlo, seguir trabajando en estos aspectos, porque realmente es una de las formas de poder caracterizar mejor lo que está ocurriendo ahora. Entonces, este es otro aspecto que, bueno, estas variaciones que nosotros observamos en el pasado, podemos utilizarlas como proxies para poder eso, ¿no? Dar, o sea, una previsión, un pronóstico de lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? La calidad ambiental es otro aspecto que tampoco ya es bueno, perfectamente conocido. Es decir, nosotros todo el tema de la calidad atmosférica, de los suelos, etcétera, son problemas geológicos. Por tanto, hay que tener en cuenta esa geología. Hay muchos aspectos relacionados con toda esa problemática. También con el tema del agua. El agua es otro bien que cada vez será más escaso. Hay que saber cómo gestionarla, hay que saber cómo, digamos, explorarla y explotarla, pero de una forma sostenible. Y, por tanto, la geología vuelve a ser otra arma indispensable para poder hacer frente a este problema, ¿no? Igual que lo que decía de la parte de la geoquímica atmosférica, que es una parte que deriva de todo un problema geológico y, por tanto, y la contaminación industrial, pues también sobre los suelos es otro aspecto que tenemos que tratar desde la geología, lógicamente. En cuanto a la investigación extraterrestre, pues nosotros quizá no somos tan partidarios de ser los que vayamos a explorar los planetas, pero sí de recoger esa información para entender mejor nuestro planeta, ¿no? Es decir, yo creo que hay información fuera de aquí que podemos perfectamente aplicar para entender mejor cómo cómo nuestro planeta se formó, evidentemente, pero también cómo ha ido funcionando, ¿no? O sea, hay otros lugares en el universo que tienen información importante para nosotros para poder entender el lugar donde vivimos. O sea, no es tanto el ir a buscar otros lugares que se parezcan a la Tierra, sino encontrar cosas parecidas a la Tierra para entender la propia Tierra. Estamos todavía aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, esta es la reflexión que hicimos y el por qué incluimos este aspecto particular en la temática de geociencias, a pesar de que hay una temática específica solamente dedicada a la exploración espacial, pero nosotros dijimos no, como geociencias queremos que esto entre porque estamos interesados en estos análogos extraterrestres para entender la dinámica de nuestro planeta, ¿no? Que es un paso, digamos, un poco inverso a lo que plantea la temática específica de exploración espacial. Y ya finalmente, pues, entraríamos en lo que sería el patrimonio geológico, su conservación y su digamos, conocimiento y conservación, porque creemos que es otro aspecto a tener en cuenta. Es decir, el patrimonio geológico es como decimos aquí, es un recurso no renovable. Es decir, si lo perdemos, no hay forma de recuperarlo. Y es donde nosotros realmente podemos aprender lo que es nuestro planeta, podemos aprender cómo funciona, podemos enseñar a los otros a que aprendan justamente estas cosas y, por tanto, debemos conservarlo. Debemos, o sea, primero conocerlo, estudiarlo, conservarlo y, por tanto, este es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta no solamente, digamos, porque somos geólogos y nos gusta la geología,
sino porque es un bien, repito, de valor incalculable y por tanto no hay que prescindir de él, ¿no? Yo creo que es muy fundamental que tengamos ese objetivo como prioritario dentro de nuestra temática específica. Entonces, esto, digamos, es un poco lo que os puedo explicar de lo que hacemos en neurociencias. Digamos, son las temáticas que desde el propio CSIC se intentaría, de cara al futuro próximo, en los próximos años, que dedicásemos más a la investigación. También os tengo que decir que el programa marco europeo nuevo, el Horizonte Europa, que estamos justo empezando ahora, va en esa línea. Es decir, nosotros no hemos inventado nada, o sea, hemos ido más o menos mirando qué había fuera de aquí y aplicándolo a lo que nosotros podemos hacer y nuestros propios intereses. Y entonces, digamos, estos siete retos que habría en la temática de geociencias, pues serían un poco las líneas de investigación que como CSIC, y aquí me refiero a la parte de investigación en geociencias, no a la parte, por ejemplo, de servicio como hace el INME y se debería continuar de alguna manera, pero digamos la parte de investigación, que es la que nosotros conocemos, la que yo conozco y que es la que os puedo explicar, sí debería ir enfocándose hacia estos 7 aspectos principales que hemos definido. ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que la primera parte o la primera acción importante a hacer, sobre todo ahora que la masa crítica de las geociencias en el CSIC va a aumentar, o ha aumentado muchísimo con la incorporación de personas que se dedican a esa temática dentro, bueno, evidentemente prácticamente todo el INME, más parte del IO, yo creo que es intentar buscar crear un área global que sea transversal entre las 3 que existen. Es decir, que no estemos en el área global de vida, porque eso yo creo que es algo que a nosotros conceptualmente no nos entra en la cabeza, pero sí está claro que el área de ciencias de la Tierra es transversal respecto a las otras. Es decir, hay temas de materia, de materiales que nosotros entramos, temas de sociedad que nosotros entramos, temas de la parte de vida que nosotros entramos y los propios temas del tema del planeta con la relación, ya digo, de la parte sólida con el tema de la hidrosfera, con el tema de la biosfera y de la atmósfera, pues que evidentemente habría que considerar, y aquí ya pongo ciencias de la Tierra, no pongo geociencias, o sea, lo amplío, pero este sí que es una opinión mía, personal, pero creo que deberíamos intentar ir en esa línea, ¿no? De intentar conseguir que sea crear un área global transversal que cubra esos aspectos y nos aglutine a todos dentro, ¿no? Aquí hay otro aspecto que no he comentado y es importante también, es los recursos. Es decir, no solamente los recursos económicos, sino después, vale, entonces, hemos hablado de geociencias, lo que habrá que hacer, lo que habría que trabajar, pero ¿cómo lo hacemos esto? Es decir, nosotros, ¿qué recursos tenemos? Pues ya sabéis que el CSIC básicamente se compone de investigadores, en mayoría, se compone del estamento, después administración, que eso sí que es la mayoría en general, pero en lo que es la investigación, digamos, lo que tenemos más es investigadores y después hay una parte de técnica que es del todo necesaria, que en el CSIC está infradotada, ¿no? Entonces, no sé ahora si con la incorporación de INME y o, pues esta parte va a enriquecerse, pero es una de las partes importantes. Nosotros tenemos muchas facilidades analíticas y de tipo, digamos, de laboratorio, que a veces dejan de funcionar o funcionan no lo bien que deberían funcionar porque les falta el apoyo técnico, ¿no? Entonces, esto es un aspecto también a considerar, que habrá que ver, pero bueno, de momento, por lo que hace referencia a la parte científica, lo más importante es lo que os acabo de resumir. No sé si ahora tendréis alguna pregunta, pero yo, digamos, acabo mi presentación aquí mismo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joan. Abrimos ahora el turno de preguntas. O sea, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, bueno, procurad que sean preguntas. Lo decís por el chat, como somos pocos, y os daré la palabra. Yo tenía de momento, mientras no hay ninguna pregunta,
tenía una cosa que comentarte y es que, por lo que veo, al no ser un área de ciencias de la Tierra, es una propuesta que hacéis vosotros, una propuesta realmente finalista. Yo no sé si la aceptarán, porque, aunque lógicamente la tendrían que aceptar, pero vosotros necesitabais algo así como masa crítica para poder tener un área común de ciencias de la Tierra, o tal como se ha reestructurado el CSIC, también hay masa crítica en las demás áreas y seguiremos siendo muy minoritarios. El CSIC tiene áreas muy, el CSIC tiene áreas muy mayoritarias, sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, pues todo el tema, digamos, de las ciencias de la vida, sobre todo el tema biológico, médico, etcétera, se está desarrollando mucho, ¿vale? Porque además hay recursos. Las ciencias de la Tierra, en general es la hermana pobre digamos, de la parte de ciencia del CSIC, ¿no? Hay otras áreas que son todavía más minoritarias, pero esta es una de las más importantes. Por eso, digamos, estábamos un poco relegados a ni aparecer en esas temáticas estratégicas. Pero con la incorporación del INME, que es totalmente geociencias, y del IO, que es gran parte de geociencias también, creo que la masa crítica de geociencias y ciencias de la Tierra en general aumenta, ¿vale? Y por tanto, al aumentar, yo creo que se tendría que al menos hacer la reflexión sobre esto. Yo no digo que se vaya a hacer, digo que simplemente es una propuesta y que se debería pensar en si vale la pena o no. Porque yo creo que las ciencias de la Tierra tienen un problema, o las ciencias en particular, que es que no vendemos bien nuestro producto. ¿Vale? Y eso lo he dicho muchas veces en público y en privado. Nosotros no somos capaces de vender bien lo que hacemos, ¿vale? Comparados con los astrofísicos, por ejemplo, o los mismos oceanógrafos, nosotros vendemos muy mal el producto nuestro. Entonces yo creo que la propia sociedad, desgraciadamente, no es consciente de la necesidad nuestra, o sea, de nuestra aportación, ¿vale? Y en ese sentido yo creo que ahora es el momento, desde el CSIC, de hacer este esfuerzo para que se vea que realmente es fundamental, o sea, tener esa aportación. Porque hay muchos problemas, muchos de los retos que se plantea la sociedad moderna, que hay que resolverlos desde la aportación de las geociencias, no hay otra. Sí, pero bueno, lo que te quería comentar, que tú lo que has contado, que cómo funcionáis o las funciones que teníais en vuestras líneas de trabajo en el Instituto de Geociencias, vienen a ser las líneas del ICME, que llevamos trabajando en ellas muchos años. Por ejemplo, patrimonio, ya desde los años 70 se incorporaron desde patrimonio geológico los lugares de interés geológico, y hay un área bien grande de profesionales que trabajan en el tema y transversal. Por lo tanto, vamos, estáis con las mismas líneas que teníamos. Lo que te quería preguntar era otra cosa, y era, vosotros que estáis en Barcelona, donde hay también un servicio geológico de la Generalitat, ya sé que vosotros sois estatales, un organismo estatal, pero ¿qué relación tenéis con el servicio? ¿Cómo os imbricáis con el servicio geológico? No. La relación nuestra con el servicio geológico es una relación de colaboración en algunas cosas puntuales, en algún proyecto, algunas cosas así, pero nada más. Sí. Es decir, no tenemos una relación directa, establecida entre CSIC y Servicio Geológico, no existe, ¿vale? Entonces, digamos, las relaciones son puntuales. Por ejemplo, ahora hemos creado una cosa que se llama SpyGea, que es un sitio web donde hay información de la geología que hacemos en Cataluña, no de la geología de Cataluña, sino de lo que se trabaja en geología en Cataluña, y ahí hemos participado nosotros. Nosotros, de hecho, somos como instituto, somos de los promotores de esa idea, ¿no? Pero nada más, o sea, y algún proyecto, pues sí, cuando, por ejemplo, hay un proyecto de investigación que necesitamos que colabore a alguien del servicio geológico, pues se le invita a esta persona tiene que pedir permiso, como si fuese, por ejemplo, la persona del INME, que tiene que colaborar a un proyecto del CSIC, ya está. Pero no hay una relación, digamos, de que el servicio geológico se apoye en nosotros para hacer algún tipo de trabajos sistemáticamente o así. No, eso no existe. Vale. Doy la palabra a Antonio David Navarro Martínez, que había pedido la palabra. Roberto, luego la tienes tú. Y después Manuel. Antonio David. Sí, ¿se me escucha? Hola. Sí, se te escucha. Hola. Ojo, pero se te escucha. Y si quieres abrir la cámara. Me ha gustado bastante la exposición. Tengo una duda. Yo me
he dedicado un poco a la investigación, pero claro, en geología pues no hay mucha estabilidad en investigación. Y una vez me dijeron que una de las cosas que le llamaba la atención a la gente de la investigación en geología es que no generábamos muchas patentes. ¿Eso en España es verdad? Es verdad, cierto, cierto, cierto. Esto es una de las cosas que desde hace unos años el CSIC aprieta más, es decir, en el tema de las patentes, es decir, de generar patentes. Pero el tipo de investigación que se ha hecho en el CSIC, ahora no voy a hablar de otros organismos porque no los conozco en ese sentido, pero lo que hacemos nosotros hay muy pocas patentes. Ahora en este momento, por ejemplo, hay 2 patentes de nuestro instituto que han sido hechas por María José Jurado, que fue, digamos, ex IGME, o sea, ella estuvo unos años en el IGME, y porque ella, digamos, el tipo de trabajo que hace, es decir, el trabajo tecnológico aplicado para el tema de las ¿cómo se llama esto? Los logging geofísicos de los sondeos, ¿vale? Y en colaboración con personas, con un grupo en concreto de la UPC, que trabajan en desarrollo tecnológico, han hecho un par de patentes de algunos instrumentos para esos sondeos, ¿no? Pero realmente hay muy pocas patentes, hay muy pocas, en ese sentido, muy poquitas que vengan del campo nuestro, por decir casi ninguna, aparte de estas que os comento. Entonces, bueno, no sé si en otros centros más aplicados, el IDAEA o otros centros, podría haber alguna patente relacionada con aspectos geológicos. Luego, los 3 centros de geociencias que, digamos, básicos que tienen que sí, no conozco yo mucha actividad en ese sentido. Muchas gracias, Joan. Roberto Rodríguez tiene también ahora la palabra que le ha pedido. Roberto, abre el micro. Abre el micro, Roberto. El micrófono, que está silenciado. A ver, buenas tardes a todos. ¿Me oís ya? Sí, Sí. ¿Se me oye? sí, Vale. sí, te oímos bien, Roberto. No, bueno, que me ha gustado mucho. ¿Perdón? Que te oímos ¿Se bien. me oye bien? Sí. Sí. Digo que me ha gustado mucho tu presentación y quería, digamos, para ilustrar un poco las convergencias que pueda haber entre lo que has planteado y lo que es habitual en los servicios geológicos, quería suministraros una información recientemente, digamos, en enero de este año o finales del año 20, la Sociedad Geológica de Londres acaba de publicar un volumen extraordinario dedicado al papel cambiante de los servicios geológicos en el mundo, ¿no? El papel, entonces, digamos, a través de una serie de expertos de unos 15 servicios geológicos del mundo, hay una serie de papers, pero sobre todo hoy uno muy sintético, donde dice qué labores deben hacer los servicios geológicos en el mundo, ¿no? Nosotros, aparte de ser un instituto de investigación, somos el servicio geológico de este país, por lo menos creo que lo seguimos siendo. Y aunque muchas de las actuaciones coinciden con lo que has planteado, pero voy a leerlas, las que, traduciéndolo así del inglés, las 6 grandes líneas de trabajo de los servicios geológicos en el mundo que se consideran como los prioritarios para el futuro serían, la primera de ellas, investigación en temas relacionados con el desarrollo sostenible, entendiendo como tal todo lo relacionado pues desde almacenamientos geológicos, desde riesgos, cosas relacionadas con este tipo, ¿no? Luego, una parte muy importante, que es todo el tema que lo has mencionado, de los Big Data y la integración de datos de geociencias y, sobre todo, una cosa muy importante de los servicios geológicos, puestas a disposición de la sociedad. O sea, no solamente para su uso interno, sino puestas a disposición de la sociedad. La tercera cosa importante es el geological mapping, o sea, la cartografía geológica, sobre todo con una tendencia a que esta tenga un soporte en 3D de cara al futuro, ¿no? De que al final no tengamos solamente un mapa que, bueno, aunque los mapas geológicos usuales sí tienen información 3D porque tienen cortes geológicos, pero bueno, lo que ahora se entiende como modelación geológica 3D con herramientas de esas características. El tema de investigación en minerales y energía, sobre todo en minerales críticos y en energía para el cambio global. Una cosa muy importante que yo creo que en el CSIC no se hace, pero que en los servicios geológicos del mundo, entre ellos nosotros, es muy importante, es la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional no es un tema únicamente de transferencia de tecnología hacia países de desarrollo, sino que es una fuente de financiación importantísima para los servicios geológicos de los países desarrollados. En el caso concreto nuestro del ISME, que hemos tenido proyectos de cooperación internacional financiados por el Banco Mundial, por la Unión Europea,
o por otra serie de entes financieros. Incluso acabamos de conseguir una ahora financiado por el Ministerio de Industria Español a través del Fondo Español de Inversiones en el Exterior. Pues son proyectos normalmente de planes de cartografía geológica y de área geofísica que hemos hecho pues, en Argentina, en la República Dominicana, en Angola, que estamos haciendo ahora. Acabamos de ganar otro en Uganda y, bueno, y otros países del mundo tienen un historial mucho más grande. Entonces, ese tema es un tema que yo creo que el CSIC no se ha dedicado mucho a él y que, por ejemplo, nosotros ahí te podíamos, porque no solamente, ya digo, es importante para eso, sino que es una fuente de financiación muy importante, ¿no? Y el sexto ítem es el de la investigación marina y de los fondos marinos, ¿no? Esto sería un poco las grandes. Entonces, bueno, gran parte de lo que has dicho entraría en estos, pero hay algunas cosas que son específicas de los servicios geológicos y que nosotros hemos desarrollado históricamente, como es la cooperación internacional, el desarrollar grandes bases de datos y puestas a disposición de la sociedad y los mapas geológicos, que creo que no, de alguna forma, si nosotros estamos en el CSIC, habría que ver dónde entran, pero que habría que recogerlas porque no solamente las hacemos nosotros, sino que son las tendencias que se marcan de cara al futuro de organizaciones como la nuestra, ¿no? En el contexto internacional. Bueno, y luego la otra cosa que quería decir, que una cosa que nos agobia mucho, que no tengamos patentes, pero esto es habitual en geociencias en todo el mundo, ¿no? Entonces, los países, digamos, que tienen servicios geológicos más desarrollados, especialmente Estados Unidos y otros, han inventado, por así decirlo, sistemas que nosotros hemos aplicado de evaluación de la repercusión social de la investigación geológica, incluso cuantificándola económicamente. Y entonces, bueno, sencillamente lo que se hace es hacer una encuesta a los usuarios de los datos geológicos, tanto mapas como datos de todo tipo. Se les pregunta cuánto se ahorran por utilizar esos datos, esos mapas en su actividad económica, cuánto facturan ese tipo de actividad y a través de una modelación económica se saca la rentabilidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en España, en el año 2004, la rentabilidad del Magna con esa metodología norteamericana se calculó que era de más o menos de 1,19 por una inversión de 127 millones de euros. La repercusión o beneficios a la sociedad era de 2.400 millones, pero, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente acaban de hacer un cálculo más actualizado y ahí les ha salido que la rentabilidad de los productos que generan los servicios geológicos tiene una rentabilidad en torno a 30 veces la inversión, ¿no? Entonces, quiero decir que esto es un tema que también debemos empezar a comentar a otros sectores, porque claro, en nuestro sector de geociencias en el mundo se utilizan estos parámetros, pero nosotros quizá no somos capaces de transferirlo a otros sectores. Es decir, nosotros no nos pueden medir por patentes porque no hacemos cosas para patentes, salvo cosas anecdóticas como la de María José Jurado. Pero hacemos otras cosas que sí tienen una rentabilidad social que se puede calcular y que hay metodologías para calcularla. Bueno, no quería enrollarme más. Estoy de acuerdo contigo y además te voy a contar un par de cosas que creo que te harán ver la cosa un poco más clara respecto a lo que yo estaba explicando, ¿no? O sea, esto que me comentas de los informes de los servicios geológicos y este volumen que se ha hecho, yo los conozco y de hecho cuando empecé con el primer borrador que lo hice yo, digamos, de la estructura de esa temática estratégica, me basé justamente en el informe, bueno, el informe no, de hecho en un paper científico que hizo el exdirector del British Geological Survey y también en otro informe que hay del Servicio Geológico Americano, de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, justamente los coinciden en identificar esas líneas maestras que deberían tenerse en cuenta como ellos lo hacen como servicios geológicos. Yo de ahí extraje la parte que entendía, digamos, podía aplicar la parte estrictamente de investigación científica y por eso hay aspectos que, digamos, que tú has mencionado que nosotros ya hemos tocado, otros que evidentemente no, porque yo creo que entran más dentro de lo que es un servicio, que no sería el caso del CSIC, pero evidentemente que es cierto lo que dices, ¿eh? O sea, que yo creo que la gente que conoce mejor hacia dónde tiene que ir la geología es los que la tienen que aplicar a la sociedad, ¿vale? El CSIC en el fondo lo que hace es investigación científica, entonces aquí lo que se trata es de publicar en Nature y si publicas 3 veces en el Nature en el año eres un gran sabio, ¿no? Tampoco te sirve de mucho porque al final tampoco te van a subir el sueldo, pero bueno, sales por la tele y eres un sabio, ¿no? Y en cambio nos fijamos poquito en la necesidad que tiene la sociedad de nuestro trabajo. Yo creo que ahí está el gran problema y por eso, repito, que el enfoque que le hemos dado ahora es que vaya enfocado a la sociedad. Y ese enfoque también se lo damos porque la propia Comisión Europea y desde hace unos años ha cambiado su forma de actuar, ¿no? Su manera de ver las cosas. O sea, Esther, cuando me ha presentado, ha dicho que yo había sido asesor de la Comisión Europea.
todavía lo sigo siendo, o sea, empecé en el 7º programa marco, pero estoy todavía en la comisión de asesoramiento. Les puedo decir de cosas internas que la Comisión Europea no quiere financiar más ciencia básica, ¿vale? O sea, dicen, eso ya lo hemos dado, hemos pagado mucho dinero en hacer eso. Ahora queremos ver cómo se aplica todo eso. Y la única ciencia básica que se está financiando es la que financia el European Research Council, pero lo que es la propia, o sea, si veis los programas que van a salir ahora, las convocatorias que están saliendo, no hay nada que tú puedes decir, ah, vale, voy a estudiar ahí volcanes porque me van a dar dinero para hacer. No, no te van a dar ningún dinero para volcanes. Te van a dar dinero a lo mejor para modelización de riesgo y resiliencia o tal, pero no de volcanes básicos. O sea, eso ya se ha hecho, ¿vale? Quien no ha tenido su información base, pues tiempo ha tenido, ¿no? O hay que aplicarlo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nosotros tenemos que ir a la misma línea. O sea, porque además la fuente de ingresos la tenemos ahí. En cuanto a lo que decías de la cooperación internacional, aquí, a ver, tú te refieres a una cooperación internacional en un sentido de servicio geológico. El CSIC tiene una cooperación internacional muy fuerte, pero en el sentido de la investigación, ¿vale? O sea, nosotros también nos nutrimos de esa cooperación, pero en otro sentido, es decir, no como servicio, pero sí como investigación, ¿no? Y otra cosa que sí que os quería comentar, en ese sentido que comentabas de los servicios geológicos, que no sé si lo habréis visto, pero hay un call específico que saldrá ahora de la Comisión Europea, del programa Marco nuevo, que es dirigido a los servicios geológicos, ¿vale? Yo creo que ahí hay una oportunidad única de meterse CSIC, IGME o IGME solo o como queráis, pero hay una oportunidad de juntarse con otros servicios a nivel europeo y pedir un buen proyecto. Eso va a salir ya. Yo, si queréis, si no lo tenéis, puedo enviar a Esther la convocatoria, o sea, el call que va a salir y con el scope y la información, porque está específicamente dirigido a los servicios geológicos, ¿vale? Y creo que vale la pena. Yo lo estuve mirando, si nosotros nos podíamos meter, evidentemente, pues, o vas con servicio geológico o no, ¿vale? Pero digamos que está ahí yo creo que las opciones están y por tanto hay que aprovecharlas. O sea, yo creo que lo que hay que hacer ahora no es ver si hay que cambiar la forma de hacer. Yo creo que simplemente es, el IGME pasa al CSIC, bueno, el IGME tiene que continuar haciendo de servicio geológico, yo creo que esto no lo van a quitar, pero el IGME también tiene personas que se dedican a la investigación, tenéis investigadores, pues bueno, que se pueda, digamos, coordinar un poco todo eso, ¿no? Yo pienso que ahí está el trabajo a hacer. Y nosotros a lo mejor podemos colaborar en la parte de servicio, porque alguna cosa podemos aportar, y también la parte de servicio también puede colaborar en la parte de investigación. Yo al menos lo vería así, o sea, no lo veo incompatible, no le veo problema, digamos, en eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, os digo, ya la parte formal, la parte administrativa, pues no la conozco, entonces no sé qué va a pasar ahí. Pero sí, esta es la realidad. Me quería primero darte las gracias porque, de todos modos, tengo que decirte que me parece bastante sorprendente que en el Consejo se hayan dado cuenta de que lo que hay que hacer es lo que lleva haciendo el IGME 170 años, porque nosotros siempre hemos sido un servicio público y las áreas que tú pones son las que siempre ha hecho el IGME. Entonces, aparte de que, bien, está bien que la ciencia española se orienten a lo que es un servicio geológico, pero está muy claro que no sois un servicio geológico y que el Consejo no es un centro de investigación que investiga y hace ciencia fundamental que el IGME hacía aquí y allá. Es verdad que tenemos unos científicos muy buenos, pero nuestro objetivo y nuestros planes estratégicos siempre fueron dirigidos a dar el servicio a la sociedad, lo que ha dicho Roberto, las bases de datos, las cartografías, la investigación de recursos, la investigación de aguas subterráneas. Claro, cuando nos dicen que pasamos al Consejo y tú nos dices que el Consejo es un centro de investigación y nosotros lo que queremos es seguir siendo servicio geológico, yo no acabo de verle la ventaja a integrarnos en una cosa que intenta convertirse como lo que somos nosotros y además con la desventaja que tiene todo el personal del IGME, que en su gran mayoría son técnicos y por lo tanto, aunque algunos son doctores, no muchos son doctores, y ya sabes que la carrera científica parte de la base de ser doctor, y ya me gustaría que tú me aclares, si es que puedes,
¿qué ventaja tiene para España el pasar un centro de investigación que además hacía de servicio geológico o un servicio geológico que además hacía investigación a convertirlo en un centro, en una cosa difusa dentro de un centro de investigación que ya está especializado en las ramas donde el ICME no es tan especialista? O sea, no le veo la lógica, pero a lo mejor tú sí la ves. Mira, yo tampoco se la veo, ¿vale? Entonces, digamos que, pero ya es lo que te he dicho al principio, o sea, yo no sé de dónde salió esa idea bueno, sí lo sé, pero tampoco lo voy a comentar aquí, pero digamos más o menos, pero no sé el por qué. O sea, a mí me he preguntado, no me han dado respuesta. Por tanto, bueno, no sé realmente el por qué se ha hecho esta propuesta. No sé si es un tema, digamos, administrativo a nivel de las OPIs estas, o no lo sé. O sea, lo que realmente yo creo que tienes toda la razón del mundo. O sea, nosotros, el CSIC no pretende ser el ICME y el ICME no debería pretender ser el CSIC. O sea, yo creo que estas dos cosas están claras, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, yo no sé si esto alguien lo tiene en cuenta. Es decir, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, yo lo que os he explicado aquí no es que por lo que diga de la aplicación social me refiera a que nosotros vamos a dejar de hacer la investigación fundamental. No, en absoluto. O sea, mi trabajo no es hacer de servicio, ¿eh? O sea, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que también tengo claro que mi investigación yo tengo que hacerla, digamos, que sea útil. Es decir, que bueno, yo sé, si sé mucho de volcanes, pero que sirva, yo qué sé, pues para hacer pronósticos de erupciones, lo que sirva, digamos, que es una cosa que no sé si va a hacer o no el INE, ¿eh? O sea, lo desconozco. Pero digamos que en ese sentido, o sea, que mi investigación también tenga una aplicación, pero no necesariamente como servicio. O sea, es que son dos cosas distintas. Entonces, el quererlo mezclar ahora, pues sinceramente yo no sé, o sea, no sé las razones. Ni tampoco le veo la ventaja, ¿no? O sea, que también lo digo bien claro, o sea, no me escondo de decirlo esto. Porque realmente el problema es no habría que haber definido qué tiene que hacer cada uno. Es que tiene gracia que hayas comentado que va a haber una call de la Unión Europea para servicios geológicos. Y yo no sé si sabes que el ICME, junto con el Servicio Geológico Catalán, pertenecen a Eurogesurveis, que es la organización que ha fomentado, que ha pedido, que ha exigido, después de muchos avatares, que salga una call para servicios geológicos. Ya teníamos una, que era una geoera exclusiva para servicios geológicos, en la que estaban bastantes gente del ICME. Yo mismo estuve en alguno de esos proyectos. Y ahora va a haber, pero esa es la presión que hacemos a través de organizaciones europeas, donde estamos todos los servicios geológicos europeos. Bueno, ya no sé si el ICME, porque claro, al subsumirse en el Consejo, supongo que todo eso pasa a ser dependencia de la vicepresidenta de Asuntos Internacionales y no sabemos muy bien qué pasa. Yo ya no llevo esa responsabilidad, pero he estado estos años ahí presionando en Europa con documentos de los servicios geológicos diciendo, oiga, ponga dinero para la investigación en ciencias de la Tierra. Y tú me dices que hemos tenido éxito. Bueno, pues el ICME y el Servicio Geológico Catalán algo han hecho en ese éxito, aunque imagino que tú sabes más que yo. No, a ver, tampoco te puedo decir de dónde viene, o sea, porque no estoy yo en esta comisión, o sea, no tengo nada que ver. Pero digamos que como me llega el programa antes de que salga publicado, pues lo vi, ¿no? Entonces, bueno, me hizo, digamos, me llamó la atención porque vi estos los servicios geológicos, entonces digo, bueno, pues aquí hay una oportunidad que a alguien le podrá interesar, ¿no? Pero realmente, claro, ese tipo de cosas, por ejemplo, a nivel europeo, eso también os lo digo, o sea, no sale nada que no se haya negociado antes, ¿vale? Al menos yo desde que estoy metido ahí, todas las cosas que salen están clarísimamente negociadas, hay unos lobbies detrás, o sea, hay unas presiones, y en este caso vosotros habéis estado presionando junto con otros servicios geológicos, este es el resultado, ¿eh? Pero los otros calls que salen también son porque detrás hay siempre alguien que está presionando, no hay ningún funcionario de la Comisión Europea que sea tan brillante de imaginarse lo que tiene que poner en los distintos calls, ¿no? O sea, esto siempre sale porque hay presiones externas, hay mucho lobismo, hay muchos intereses económicos y es un tema, digamos, realmente delicado, ¿no? Entonces, el tema este de los servicios geológicos, yo cuando lo vi, ahora tú me lo has confirmado, me imaginé que la presión tenía que venir de vosotros, de los servicios, ¿no? Porque, claro, si no, qué raro, ¿no? Que sale una cosa... ¿Quién lo iba a hacer? Claro. Pero sí, o sea, esto funciona así. Es decir, mi pueblo decía que el que no llora no mama, pero es así. O sea, aquí si no estás detrás y pum, 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 no salen las cosas. O sea, eso está claro. Entonces, repito, en el tema este que nos atañe ahora,
y yo no sé exactamente ni el por qué, ni cómo va a ir, ni cómo va a funcionar. La única cosa que os puedo decir es esto, o sea, la investigación nuestra es lo que os he enseñado. A ver, esto es la propuesta, ¿vale? Otra cosa es que si la gente va a cambiar un poquito lo que está haciendo o no, ¿eh? Yo también tengo mis dudas. Es decir, una cosa es que propongamos, la otra cosa es que lo sigamos, lo que hemos propuesto, ¿no? Entonces, ya te digo, el CSIC, a mí, al menos la imagen que me da desde los años que llevo dentro, es de que, a ver, tiene una ventaja, que es que tú puedes desarrollar tu investigación sin que encuentres muchas trabas, pero también es verdad que eso implica pues, que muchas veces trabajas solo. O sea, o sea, tienes tu grupo. Nosotros, por ejemplo, en vulcanología en Barcelona tenemos un grupo grande, porque hemos tenido suerte, hemos conseguido becas, hemos conseguido fondos, pero tampoco es que podamos decir que tengamos mucha relación con la otra gente del instituto. Es decir, y hay mucha gente con la que nunca he trabajado. O sea, a ver, y no es porque sea yo que no quiero trabajar, sino que a lo mejor son los otros que no quieren trabajar con nosotros. Cuando hay cosas además que son bien próximas, ¿eh? O sea, pero bueno, es curioso. Y eso en el CSIC pasa mucho, ¿vale? Entonces, los que están ahora arriba, pues al menos a mí me consta que están haciendo un esfuerzo grande para intentar cambiar esa dinámica. Y de que se colabore, y de que se trabaje conjuntamente, de que se aprovechen los recursos, de que seamos mucho más productivos. Pero bueno, no sé, o sea, yo realmente no sé lo que va a pasar. O sea, yo simplemente os puedo informar de lo que hay, de lo que se está haciendo, de cómo se hace. O sea, evidentemente, ya digo, el trabajo nuestro es investigación científica, por tanto, nuestra misión es conseguir un dinero para financiar nuestra investigación y después esa investigación publicar, ¿no? Y cuanto más alto el nivel de publicación, mejor. Ahora, si esto después a alguien le sirve para algo, eso ya no lo sé, ¿vale? Ahí está, digamos, el problema como CSIC. Es decir, que la finalidad nuestra acaba ahí, ¿vale? Entonces, la finalidad de un servicio no. La finalidad de un servicio es que estás obligado a que lo que haces sirva. Edición, ¿vale? Eso es lo diferente. Con esto, digamos, decir que o sea, yo recuerdo hace unos cuantos años, quizá unos 15 años o más, salió un informe en Nature que había un informe muy curioso que yo creo que la gente no se lo leyó porque era para sonrojarse, ¿no? Y es que de toda la investigación que se hacía en todos los ámbitos del conocer, en todos, solo me parece que era un 17% se reaprovechaba, ¿vale? Es decir, se servía para que otros trabajos volviesen a aprovechar eso mismo. Eso en investigación pura y dura, ¿eh? O sea, no estoy hablando de cosas aplicadas. O sea, solo un 17%. ¿Qué quiere decir? Y hay un 83% de cosas que nadie más lo usa. O sea, tú lo has publicado, te vas contento, ¡uy! ¿Qué cosa he hecho ahí? Y nadie se lo mira, nadie lo cita. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿para qué ese conocimiento? ¿No? Entonces, yo creo que el conocimiento hay que enfocarlo a necesidades de verdad. O sea, que hay que enfocar y trabajar en cosas que son verdaderamente necesarias. Es decir, si no, a ver, el conocimiento por sí, a veces, después resulta que sí, aquello que se había hecho, que parecía que nadie tal, ahora uno se da cuenta de que sí que era importante, ¿no? Pero eso es una excepción. O sea, realmente bueno, o sea, la ciencia hoy tendría que también replantearse, ¿no? O sea, ahora hay un exceso de publicaciones, hay un exceso de la gente, digamos, como tiene que promocionarse, pues venga, a ver ahí qué tal. Eso es también malo, o sea, no estamos haciéndolo bien. O sea, estamos primando la cantidad respecto a la calidad. Y no solamente la cantidad respecto a la calidad, sino que yo diría respecto a la calidad y la aplicabilidad. O sea, las cosas, digamos, se investiga, sí, pero ¿para qué? Para que después se puedan aplicar a algo. Es decir, bueno, al menos es tal como lo veo yo. De acuerdo, pero es que entonces nosotros teníamos unos organismos públicos de investigación que hacían teóricamente investigación o se trabajaba en un sentido orientado y aplicado, y ahora esto desaparece para que, en el fondo, nos piden que hagamos publicaciones. Parece ser. No lo sé, Esther, yo aquí no puedo entrar, porque no soy yo quien ha hecho esto. Esther, perdona, una pregunta ya más pegada a la tierra. ¿Es cierto que en la investigación del Consejo, una vez consigues tu proyecto europeo, en el plan nacional, etcétera, los investigadores que lo generan pueden cobrar parte de ese dinero en sus nóminas? Sí,
hay una cosa, bueno, no recuerdo cómo se llama, antes en su momento se llamaba el 18.2, que era una cláusula que tú, digamos, bueno, si el proyecto te lo permitía, o sea, tú lo puedes hacer siempre y cuando lo hayas previsto en el proyecto, ¿eh? Es decir, tú hayas puesto ahí que como costes del proyecto te vas a generar un sobresueldo, digamos, ¿no? Y entonces, si esto está previsto y está permitido, tú lo puedes hacer, pero también te digo que no sé, si hacemos números más o menos redondos, de 1.000 euros igual te van a tocar 150. Entonces tienes que valorar muy bien. Pero no está mal, algo es algo. Menos da una piedra, que diría un geólogo. Pero es así. O sea, hay proyectos que sí que se hacen. Donde los europeos está permitido, pero por ejemplo los contratos con empresas y tal, sí que hay personas que lo utilizan, porque de hecho, bueno, es esto, o sea, se reconoce un mérito el haber sido tú quien has ido a conseguir ese proyecto. Bueno, no sé, yo no lo he hecho ¿Y los nunca. contratos con empresas cómo son? ¿Tienen que pasar por, o sea, porque les han dicho que son más fáciles o más complejos? A ver, ¿cómo son un contrato con una empresa? No, los contratos con empresas normalmente pasan por un convenio de colaboración y después ya el convenio tiene unas cláusulas específicas de encargo, ¿vale? Normalmente. O sea, esto es una manera de... Nosotros todo lo que tenemos externo, pues primero se hace un convenio de colaboración y entonces ya después se hace un convenio específico en base a ese convenio de colaboración que define las pautas de esa colaboración cuando ya hay un intercambio, digamos, entre que yo te doy el trabajo y tú me pagas por el trabajo que he hecho, ¿no? Pero, y sí, es así. Entonces, digamos, son proyectos que funcionan igual que un proyecto de investigación. Una vez se ha concedido, pues hay un dinero que va para la investigación, un dinero que es los costes indirectos, que es el overhead que se queda a la institución, parte lo devuelvo al instituto y sí, siempre funciona así. Muchas gracias. Almudena, tienes la palabra. Puedes preguntar. Si quieres abrir el micro, Almudena, Almu. Hola, Joan, muchas gracias por la presentación. Yo simplemente quería hacerte una pregunta. ¿El personal técnico que tenéis en el CSIC está únicamente para darle servicio a los investigadores? Básicamente, te cuento. A ver, el CSIC tiene lo que es, digamos, la figura servicio laboratorio, ¿vale? Lo tenemos diferenciado. Es decir, un laboratorio es digamos, un laboratorio, pero que es básicamente de uso interno. Es decir, es un laboratorio que lo usamos los investigadores de un centro para nuestras cosas, para nuestra investigación propia de allí. Es decir, no sale de ahí, ¿vale? Mientras que cuando ese laboratorio ya ofrece la posibilidad de trabajo para el exterior, pasa a tener lo que se llama la categoría que le denominamos servicio, ¿vale? Y entonces estos servicios ya pueden ofrecer trabajos para el exterior y cobran de esos trabajos. Es decir, estos trabajos, si tú vas a hacer, yo que sé, unas láminas o un microscopio electrónico, unas horas o lo que sea, pues si es un servicio, el CSIC ya lo tiene estipulado, tiene una serie de tarifas distintas para usuarios internos, usuarios de colaboración y usuarios totalmente externos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en los laboratorios y quiénes están en los servicios? Pues en teoría, laboratorios y servicios tienen un responsable que es una persona del estamento, digamos, investigador, pero las personas que trabajan allí son del estamento técnico, ¿vale? Entonces, estas personas están, digamos, para el funcionamiento del laboratorio o servicio. Si es un servicio, pues trabajarán para el exterior. Si es un laboratorio, básicamente trabajarán de apoyo a la investigación interna. Pero me temo que esto no es comparable a lo que estaba preguntando. Bueno, te preguntaba cómo funcionaban, pero o sea, no hay un tipo de técnica de a ver, si la pregunta es si ellos tienen independencia desde el punto de vista de poder pedir sus proyectos, etcétera, no. ¿Vale? O sea, digamos, el técnico es la categoría. Los técnicos nuestros del CSIC llegan, me parece que es a categoría máxima de nivel 26 dentro de los niveles de la administración y no son, digamos, que yo sepa, creo que no entran no pueden solicitar los proyectos, por ejemplo, Plan Nacional, un técnico no lo puede solicitar, en los equipos de trabajo, exactamente eso, forman parte del equipo de trabajo, pero no del equipo investigador, y por tanto siempre su trabajo está supeditado básicamente a un investigador. No pueden hacer un trabajo independiente. Eso es lo que quería saber. No, básicamente no. Lo que pasa es que ahora hay unas categorías, creo que hay una categoría nueva o al menos intermedia, y entonces estas personas que ocupan esas categorías sí tienen su
independencia en ese sentido, ¿no? Y son estos técnicos, estas personas que llevaban años contratadas que después hubo que admitirles, ¿vale? Entonces, esa categoría que ahora, por ejemplo, han salido unas plazas nuevas que son plazas estructurales, es decir, que para reforzar algunos aspectos del instituto, pero hay algunos casos, al menos algún caso que yo conozco, que la persona que está en esa categoría, pues bueno, más o menos ha ido desarrollando su propia investigación. En algunos casos también es verdad que estas personas, pues porque les interesa la investigación, entonces pueden pasar, o al menos antes podían pasar a la categoría investigadora. Es decir, había unas promociones internas y se podía pasar de una escala a la otra. Creo que ahora eso ya no existe, pero no lo tengo muy claro. Pero la verdad es que también muchas veces las personas, el personal técnico, bueno, participa de toda la investigación y tal, pero siempre sí, está supeditado un poco digamos, al trabajo de algún investigador. Y si están dentro de un grupo de investigación, ¿estas personas tienen productividad, por así decirlo, igual que, por ejemplo, los investigadores? No. Me parece que no. O sea, la productividad, si entendemos como tal los quinquenios o los sexenios, no lo tienen. Eso no, digo productividad. Bueno, en el ICME tenemos productividad, no sé, ahí. Por eso quería preguntar si en el CSIC los técnicos tienen productividad. Nosotros la productividad la entendemos como, o sea, la productividad, por ejemplo, los investigadores tenemos lo que llamamos la productividad científica, ¿vale? Entonces eso viene, que me imagino que los investigadores del ICME, bueno, al menos que yo sepa, creo que hace unos pocos años también lo habéis conseguido. Esto antes no lo teníais, pero ahora sí que creo que lo tienen, ¿no? Entonces, la productividad se mide en función un poco de la productividad científica, es decir, lo que has publicado, los proyectos en que has participado, etcétera. Y hay una cosa que hacemos cada 6 años y otra cada 5 años. Esa es la productividad que tenemos a nivel científico. Los técnicos tienen otra productividad, ¿vale? Que es una productividad que se da, digamos, se mide y se evalúa en el global de todo lo que es personal técnico y personal de administración. Pero sí tiene una productividad anual que también se distribuye y recibe. Sí, sí, verdad. Pero es distinta que la de los investigadores. Perdona, Jan, pero no está ligada, por ejemplo, si está en un laboratorio al trabajo que realice para ese laboratorio. Si produce mucho trabajo, ¿no se le da más productividad? En teoría debería estar ligado a esto. Esto, en cierta forma, es responsabilidad del director. O sea, en el CSIC, el director es el que asigna esas productividades al personal técnico y al personal laboral y administrativo. Lo que pasa es que si se asume que digamos, más o menos todos funcionan igual, pues se reparte más o menos igual, ¿no? Pero sí, el director podría uno darle mucho, otro poco, digamos, en función de la productividad real, ¿no? Que se ha hecho. En cambio, por ejemplo, en la parte científica hay una productividad adicional a esa que os decía, los quinquenios, los sexenios, que ahora no me había acordado, por si es verdad que es anual, y es una productividad que llamamos PCO, que esa productividad la da el CSIC, la da, digamos, básicamente, bueno, también la da el director, pero el director solo tiene potestad para decir, ¿se le da o no se le da? Es decir, no hay un porcentaje. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos personas que producen mucho, personas que producen menos y personas que producen poco, ¿vale? Y alguno que no produce nada, ¿vale? Entonces no puedes darles una proporción de esa productividad, sino que es o todo o nada. ¿Vale? Y eso es potestad del director. Y en el personal administrativo y técnico también. Pero son dos partidas distintas. Vale, gracias. Simplemente quería saber un poco cómo funciona ahí el tema de los técnicos. No, que me afecta más calma, pero el problema es que es muy baja la productividad, o sea, ese reparto de ese dinero es muy poquito. No puedo decir, no me acuerdo cuánto es, pero es muy poco. ¿Entiende que un técnico da igual lo que publique, que no le puntúa para nada? No, exacto. O sea que pues hemos entrado todos en el medio ICME o más de medio ICME, ha entrado en un mundo que no... Pero, a ver, lo que piensa es que lo que habría que preguntar, que no lo sé, es si ahora, desde la escala técnica, se sigue pudiendo, o sea, es todavía posible pasar a la escala investigadora. Pues entonces ahí sí te ha servido el hecho de haber publicado. Bueno, los que seamos doctores, pero los que no lo son, no pueden. Bueno, hay que hacer un doctorado, eso también
Juan, una pregunta que me ha hecho. Hay una... Perdona, Regueiro, es que tengo una pregunta que me han dicho que pregunte cómo funciona la contratación, porque nos han dicho que hay una bolsa de empleo o algo así, una bolsa de contratación de titulados, Sí. los proyectos y Vale, eso. A ver, la contratación, nosotros, digamos, contratamos, o sea, hay dos tipos de contrataciones, ¿vale? La contratación que se puede hacer desde el instituto por razones de necesidad, de algo, a cubrir algo que necesitamos para todo el instituto. Y entonces, bueno, hay maneras de arreglarlo con dinero del instituto, o contrataciones que se hacen a partir, por ejemplo, de un proyecto, ¿vale? Tú tienes un proyecto de investigación donde tienes un dinero para contratar a una persona, ¿vale? Esta persona, las contrataciones hay lo que se llama dentro de convenio y fuera de convenio, ¿vale? Es un tema creo que es de la función pública, bueno, del tema sindicatos y tal. Entonces, dentro de convenio, las personas que hay son las personas que están, digamos, se apuntan, ¿vale? A una lista que hay, que es lo que se llama la bolsa de trabajo, porque esa bolsa de trabajo lo que hace es tener un listado de personas, digamos, disponibles, con distintos perfiles, que ponen ahí su información, su currículum, y cuando hay ofertas de trabajo, pues, digamos, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto y quiero una persona para que venga a trabajar conmigo, lo que hago es que tengo que definir el perfil, ¿vale? Ese perfil no es un perfil así libre, sino que es un perfil, digamos, dentro de unos estándares. Entonces, cuando se ve el perfil, eso se pone en la web del CSIC, se pide al CSIC a Madrid y automáticamente se revisa la bolsa de trabajo y todas aquellas personas con un perfil coincidente con ese perfil que ofrece ese contrato son candidatos para entrar ahí y entonces se les valora. Y se valoran desde Madrid y hay una valoración que ya viene hecha desde Madrid y una valoración que hacemos nosotros en el propio instituto. Y entonces se escoge la persona pues, más idónea según su perfil para tomar ese contrato. Esa es la forma que contratamos nosotros. Vale. Manuel, perdona que como te he dejado... Mira, sí, yo quería preguntarte una cosa. Dices que los investigadores, que son la escala de investigadores que hay en el Consejo, son los únicos que pueden pedir proyectos. Pero lo cierto y verdad es que yo, por ejemplo, coordino el único proyecto del Horizonte 2020 que ha ganado el ICME en toda su historia, porque ya ves que no se presentaban a mucho. Y yo no soy doctor. Y por lo tanto eso significa que a efectos de Europa no te exigen de ser doctor para poder ganar proyectos. Por lo tanto, no tiene mucha lógica que desde el Consejo digan, no, si no eres doctor no puedes pedir un proyecto. Y la pregunta a la que, aparte de esa reflexión, la pregunta que te hacer es, ¿tú a quién tienes que pedirle permiso para presentarte a un proyecto, el que sea, del plan nacional o europeo? ¿Se lo tienes que pedir a alguien o no? No. A ver, si tú puedes pedir un proyecto, no se lo tienes que pedir a nadie. O sea, a ver, al final hay un momento que el proyecto, la propia convocatoria, tanto europea como nacional, te exigen la firma de la persona autorizada, ¿vale? En los proyectos nacionales nuestros, la persona autorizada ahora por delegación de firma es el director del instituto, ¿vale? Pero en los proyectos europeos es el vicepresidente de investigación internacional, sí. Sí, no, creo que no es el internacional, sino el que es el... no me acuerdo ahora el que se encarga ¿no? Yo he visto, es que nos han mandado las normas vuestras hace poco y ponía vicepresidente de Relaciones Internacionales para los proyectos europeos. Igual sí, porque de vez en cuando ha cambiado esto. Porque yo, por ejemplo, recuerdo algunos que lo había firmado el vicepresidente de Programación Científica y Técnica, ¿no? Pero bueno, no sé, hay una persona, digamos, dentro del CSIC que tiene la responsabilidad y la autorización de la firma en proyectos europeos. Pero los proyectos nacionales, estos, por ejemplo, del Plan Nacional, si no recuerdo mal, lo firma el propio director del instituto, ¿vale? Entonces, digamos, ese es el que autoriza a esa colaboración. Entonces, por ejemplo, al menos en el CSIC, hasta ahí donde conozco, igual me estoy equivocando, pero diría que no. Yo diría que para participar en el proyecto tienes que ser, o sea, para tú pedirlo tienes que ser doctor, ¿vale? Porque la propia convocatoria te lo pide, o sea, la propia convocatoria del Plan Nacional, ¿vale? Te exige que seas doctor. Vale. A nivel europeo, nosotros, como investigadores, tenemos que ser de plantilla. Ese es el primer requisito. Y además, de plantilla, que yo sepa, solamente piden los
investigadores. Y para ser investigador de cualquier categoría, obligatoriamente tienes que ser doctor. ¿Vale? Nosotros cuando No, la primera... pero será en vuestro centro. Yo no soy doctor y coordino un proyecto. Y te vuelvo a decir que en Europa no piden nada más que tu currículum, pero nadie te exige el título de doctor. Imagino no, pero a ver, pero yo no sé si tú a ver, no sé si no conozco ningún proyecto de mi instituto que lo haya llevado a alguien que no fuese doctor. ¿Vale? Pero a lo mejor se puede hacer, ¿eh? No digo yo que no. A nivel Hombre, europeo. yo he estado llevando 3 europeos. Sí, a ver, yo conozco empresas que tienen proyectos europeos. Las empresas no se preocupan en sacar doctorados, o sea, eso está claro. Por eso, ¿vale? luego está claro que la lógica viene de ahí. No le vas a pedir doctorados a las empresas que se presentan al proyecto. Evidentemente. Entonces, me imagino que eso debe ser así. Pero te digo que en mi caso, en el caso que yo conozco, a lo mejor ha sido porque nadie lo ha pedido nunca, ¿eh? No porque no lo puedan pedir. Pero yo no conozco una persona que no haya sido investigador que tenga proyectos europeos. Vaya, ahora estoy así pensando. Ya conoces a una. No, a ver, a ti sí, pero tú no estás en el CSIC. Sí, ahora sí, ahora soy del CSIC. Somos colegas. No, ahora sí, pero me refiero que hasta ahora yo no conocía a ninguno. En un proyecto que no sé a partir de aquí cómo eso lo van a hacer, no lo sé. Pero claro, evidentemente, si esto se puede hacer, quiere decir que cualquier persona de nuestro instituto puede solicitar un proyecto, que me parecería bien, ¿eh? O sea, yo no le pongo restricciones. Si sabe. Claro, si es que no, el problema no es, o sea, esto es un tema que no es lo que te digo, o sea, yo no puedo opinar de la parte formal ni de la parte administrativa porque no la conozco. Además, hablando claro, me importa muy poco la parte esta porque yo me interesa hacer investigación, no administración, ¿no? Pero aparte de esto, lo que sí te digo es que en mi instituto, yo no conozco ningún caso en todos los años que llevo ahí, de persona que haya llevado un proyecto europeo sin ser, digamos, de la parte investigadora, ¿no? No lo conozco, a lo mejor, pero que no digo yo que no pueda ser. Pero claro, ahora vosotros entráis en unas condiciones iniciales distintas y, por tanto, seguís con esas condiciones cuando entráis con nosotros, con lo cual, o vosotros tendréis que adaptar a lo nuestro o nosotros tenemos que adaptar a lo vuestro. Pero algo habrá que hacer, porque claro, que tampoco puede ser es que tengas, digamos, personal del mismo tipo, pero de dos categorías distintas, ¿no? Con derechos y deberes distintos. O sea, eso es lo que a mí me parece un poco más absurdo de todo lo que está ocurriendo aquí. Pero sí, para mí, personalmente, me parece bien que cualquier persona, claro que sí, que pueda, si las empresas pueden pedir, ahí podemos pedir nosotros cualquiera. Si uno tiene una buena idea y es capaz de desarrollarla, adelante. Lo que pasa es que, digo, al menos a nivel de nuestro instituto y en los años que llevo, no conozco un caso como el que me comentas tú. Oye, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No veo en el chat ninguna pregunta, ni por el WhatsApp ni nada. Te doy las gracias, Joan. Lo que más me gusta, bueno, aparte de todo lo que nos has contado y todo, la verdad que el lema del Instituto de Geociencias de Barcelona es precioso. Y nada, que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y ya sabéis, aquí estamos. O sea, lo que se trata es primero de saber qué va a pasar, pero sobre todo de colaborar. Eso yo creo que es lo principal. Sí. La investigación